Buenos días, mi nombre es Camila Villalba y hoy presentaré una noticia que se ha analizado extensamente. Se la reportó a los medios de comunicación el día miércoles 6 de febrero del 2009. La frecuencia de ataques violentos por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en o cerca de las escuelas palestinas en Cisjordania ha aumentado durante el año académico actual. Cuando las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a 3 estudiantes de secundaria, hiriendo gravemente a 2 de ellos la semana pasada, no fue un incidente aislado. Los estudiantes resultaron heridos después de que soldados atacaron la aldea de Tugu, cerca de la ciudad cisjordana de Belén, alrededor de una escuela secundaria. Los militares dispararon gases lacrimógenos y munición real luego de ser confrontados por jóvenes. La frecuencia de este tipo de violencia en o cerca de las escuelas palestinas en Cisjordania ha aumentado durante el año académico actual. Los incidentes de interferencia en las escuelas por parte de las fuerzas israelíes incluyen amenazas de demolición. Dichas fuerzas se enfrentan a los estudiantes en su camino hacia la escuela. Los maestros, al parecer también son detenidos en los checkpoints y, en algunas ocasiones, son víctimas de violentos ataques por parte de las fuerzas israelíes y de colonos, de acuerdo con una declaración de los funcionarios de Naciones Unidas. La mayor parte de las 111 interferencias a la educación en Cisjordania documentadas por Naciones Unidas en 2018 tuvieron lugar en los últimos 4 meses del año. Más de la mitad de los incidentes verificados involucraron municiones reales, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento lanzadas hacia o cerca de las escuelas por fuerzas israelíes, lo que afectó la educación o lesionó a los estudiantes. Dichas fuerzas demolieron o incautaron 5 escuelas palestinas en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental el año pasado, y 50 más están bajo amenaza de demolición. La escuela secundaria Oriev para niños cerca de Nablus también se ha visto obligada a cerrar 2 veces, debido a la violencia de los colonos, y los niños de esta escuela han sido hospitalizados con múltiples lesiones, incluso por disparos, agregan los funcionarios de ONU. Human Rights Watch también hace hincapié en las violaciones por parte de Israel del derecho a la educación de los niños palestinos en su informe a la revisión de Israel del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. La milicia israelí ha demolido o confiscado edificios escolares, propiedades palestinas en Cisjordania, por lo menos 16 veces desde el comienzo de esta década, según el grupo de derechos. Las autoridades israelíes han justificado la destrucción o el daño a las escuelas sobre la base de que carecían de permisos de construcción del ejército israelí. Más de un tercio de las comunidades palestinas en el área C no tienen escuelas primarias y unos 1.700 niños se ven obligados a caminar 5 o más kilómetros hacia la escuela debido al cierre de carreteras y la falta de infraestructura. Las escuelas, tanto en Gaza como en el sur de Israel, fueron cerradas por al menos un día durante una escalada militar de 3 días en el enclave costero en noviembre pasado. Algunas resultaron con severos daños. Más de la mitad de las escuelas de Gaza sufrieron daños durante la ofensiva militar de 51 días del territorio en el verano del 2014. Las restricciones de Israel sobre la entrega de materiales de construcción a Gaza y la falta de fondos han impedido la reconstrucción de estas instalaciones dañadas o destruidas. Durante esta ofensiva militar, Israel atacó 3 escuelas administradas por la ONU para los refugiados de Palestina que se utilizaron como refugio y mataron a 45 personas, incluidos 17 niños. El ejército alegó que combatientes palestinos operaban cerca de la escuela o habían disparado morteros de la vecindad, pero no han ofrecido información o evidencia para apoyar esta afirmación. Para analizar los acontecimientos desde la perspectiva del derecho, se debe entender el derecho internacional humanitario. El DIH es el conjunto de normas internacionales que nacen a partir de los 4 convenios de Ginebra firmados en el año 1949 y la posterior anexión de los protocolos 1 y 2, que se aplican con el surgimiento de conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales. Los CAI, conflictos armados internacionales, responden a conflictos que pueden ser entre estados o un estado en conflicto con un grupo de liberación nacional y, por último, cuando un estado participa de manera indirecta con insurgencia de otra nación.
Los CANI o conflictos no internacionales pueden ser, por el contrario, el cruce de armas entre el ejército regular de un Estado y un grupo organizado que posea organización jerárquica, control sobre una parte del territorio y realice operaciones militares sostenidas. Puede ser también un conflicto entre la milicia y las fuerzas armadas disidentes, y entre dos o más grupos armados dentro de un mismo territorio. En esta clase de situaciones se limita el derecho de las partes en conflicto a decidir libremente los métodos y medios utilizados en la guerra, y protege a los individuos afectados. Estos parámetros son: a. La distinción, que consiste en saber diferenciar un objetivo militar de un civil. No es legítimo apuntar como blanco a la población civil, escuelas, hospitales o entes que proporcionen servicios básicos. B. Humanidad. Tratar con cierto criterio de humanidad y respeto al enemigo. No realizar prácticas crueles para lograr un objetivo, como el uso de las bombas racimo. C. Proporcionalidad. Son los medios que se utilizan para alcanzar un fin, sin exceder su uso por ningún motivo. D. Principio de precaución. Justificar la estrategia empleada y demostrar que la misma era la única alternativa para no dañar al resto de la población. El único organismo que existe dentro del derecho internacional humanitario es la Cruz Roja. Este es un órgano atípico de asesoría, es decir, no tiene carácter judicial o cuasi judicial. Su rol dentro de los estados es únicamente moral y se ve respaldado por los estados que se sujetan a los convenios de Ginebra, ya que su cumplimiento está a cargo de los mismos, haciendo uso del principio de buena fe suscrito en la Carta de las Naciones Unidas, como lo pactado obliga. La relación con este caso. Claramente, los ataques a blancos civiles se han realizado por ambas partes del conflicto. Sin embargo, al centrarnos únicamente en Israel, el día de hoy, y al ser este Estado parte de los convenios de Ginebra, se concluye que, efectivamente, violó el principio de distinción, ya que ha atacado a escuelas y colegios de la Franja de Gaza, y lo ha hecho más de una vez, causando el cierre de las instituciones y, en muchos casos, hiriendo de gravedad a los menores que se encontraban dentro. El principio de proporcionalidad y de precaución también ha sido violado, ya que los medios utilizados han sido ilegítimos e injustificables bajo ninguna situación. Aunque el Estado de Israel se ha pronunciado al respecto y alega que los miembros de grupos terroristas se encontraban en dichas ubicaciones y lo hicieron bajo ataque, Naciones Unidas plantea que no existen suficientes pruebas para comprobarlo. Por otro lado, la Cruz Roja no puede imputar responsabilidad alguna a Israel, y sus aliados en Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad le brindan una ventaja en el marco internacional para salir ileso de estos acontecimientos. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.